Cada vez que uno abre la palabra, y creo que cada uno de los que venimos a este lugar queremos no solamente recordar por los símbolos que anteriormente participamos, sino también acerca de algo tan tremendo que es escuchar la palabra. Cada vez que Él hablaba, cada vez que Jesús hablaba, dividía aguas, ¿sí? Los que no creían y los que estaban esperanzados en lo que Él tenía para decir. Y quiero que compartamos en esta tarde un pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Vamos a leer del verso número 10 en adelante. Y habla de una mujer. Y sabe que cada vez que leo un pasaje y figura la mujer o un hombre y no pone nombre, suelo poner mi nombre allí para poder interpretar lo que podía sentir aquella persona y también experimentar aquello que Dios nos quiere decir, o en este caso Dios me quiere decir. Así que dice así el Evangelio según San Lucas, capítulo número 13 del verso 10 en adelante. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. El verso 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. El verso 13 nos dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta ahí leemos, luego seguimos. Volvemos a decir que cuando Dios habla, divide las aguas. Los que no creen y los que creen, los que no soportan y los que esperan recibir de ella. Venimos a escuchar de la palabra. ¿Sabe qué? Mientras leía esto, uno empieza a darse cuenta de que las cosas no fueron como son ahora. En aquel tiempo, día especial, el día de reposo, un sábado para el pueblo judío era dejar las cosas para Dios. Se reunía, escuchaba, se alimentaba. Era el día que separaban las cosas para Dios. Quizás para nosotros es el domingo, aunque tendría que ser todos, pero venimos un domingo a escuchar de Él. Allí, en ese sábado, escuchaban la palabra, se levantó Jesús. Y uno se imagina en aquel tiempo cómo esperaban, porque alguien que hablaba distinto, alguien que traía palabra distinta, diferente, con esperanza, y aquella palabra entraba en los corazones. Había hombres y así empezaba, ¿no? El murmullo, se levanta Jesús a hablar. Dice acá la palabra que en el día de reposo Jesús enseñaba. Jesús hablaba, palabra de Dios salía de sus labios. Y sabe que allí empezaba la diferencia. Los hombres que anhelaban escuchar para alimentar su alma y los otros que querían decir en cualquier momento se equivoca y tenemos forma de agredir o de lastimar o de desmerecer cada una de sus palabras. Pero las palabras de Jesús siempre han dado vida, siempre han dado posibilidad de que el hombre se encuentre con su Creador. Pero por un lado estaban los hombres en la sinagoga en aquel tiempo. Parece ser que era especial para los hombres. Las mujeres estaban en un sector y no podían estar en el mismo lugar que los hombres. La sinagoga dividía también. Los hombres por un lado y la mujer por el otro. Pero en esta situación vamos a empezar a hablar acerca de lo que pasaba en el territorio de las mujeres. Mujeres que también tenían el deseo de escuchar de Dios. Personas que quizás se arreglaban, quizás se ponían lo mejor porque iban a escuchar la palabra. Y estaban ahí, quizás había grupos, quizás había personas que se conocían de ir cada
día de reposo a la sinagoga a escuchar de Dios. Y había una mujer allí en ese lugar que dice la palabra que también estaba. Una persona que la habrán visto un día, dos, tres, quizás años transitando esta rutina de ir a la iglesia, de ir a la sinagoga. La palabra de Dios dice que Jesús la miró y le habló y la llamó. Y en este acto me imagino que, como dice aquí el verso número 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Un llamado de Jesús al lado o al sector donde estaban las mujeres. Quizás muchas mujeres decían, bueno, si hay una palabra que no era muy común que hablan las mujeres. La mayor parte de lo que salía de los labios de Jesús era directamente a los hombres, eran los principales aquí. Pero que habla una mujer, eso pone en hincapié que algo iba a pasar. Algo distinto estaba por acontecer. Quizás la mujer dice, bueno, acá soy la más arreglada o la más preparada o mi esposo es el principal y qué sé yo, pero esto de llamar a una mujer, tantas se pudieron haber puesto, bueno, me va a llamar a mí, soy la más importante. Pero sin embargo, el llamado de Jesús fue hacia otra persona. Una persona que en esta enfermedad que dobló su espina dorsal durante mucho tiempo, estaba yendo. Jamás, por lo menos no lo dice la palabra, que faltó, pese a que traía su enfermedad, pese a que traía su dolencia, pese a que quizás al principio no era tan notorio, pero a medida que se iba encorvando su espina dorsal, ya lo empezaban a ver distinto. Quizás había perdido ya el nombre, únicamente la tildaban como la persona que tenía tal o cual enfermedad. 18 años es mucho tiempo. Mucho tiempo para ir a la iglesia y decir, todavía no es mi tiempo, o creo en este Dios al cual glorifico, pero todavía me falta algo. Vine un año, vine 2, 3, 4, sigo. Mis padres me habrán traído y yo sigo. A veces las cosas de Dios toman su tiempo. Pero qué grato es saber que esta mujer, no importa el tiempo que pasó, no importa cómo la miraban, no importa lo que estaba padeciendo, evidentemente algo habrá hecho en este periodo, habrá ido a médicos, habrá querido hacer algún tipo de curación en algún lado, pero dice la palabra que no podía enderezarse. Amado, ¿sabe que uno imagina a una persona encorvada que la única posición que puede manejarse es mirando el piso, mirar el piso? Y uno se pone a pensar, digo, ¿cuántas veces nosotros nos olvidamos de las cosas que vienen del cielo por mirar el piso porque decimos, no es mi tiempo, no es para mí o todavía me falta? Pensamos que las bendiciones siempre son para personas distintas. Las vemos y glorificamos a Dios por cada uno que es bendecido, pero a mí no. A mí no me toca. Todavía falta. Amado, ¿sabe que el llamado de Jesús fue para una mujer que estaba necesitando que hablaran? No como los que estaba acostumbrado a escuchar, diciendo, ella es la que tiene tal o cual enfermedad. Hija, mujer, tu fe te ha sanado. Y dice que cuando esto escuchó esta mujer, evidentemente dejó de mirar el piso, porque Jesús le estaba llamando.
Levantó sus ojos de la forma que pudo y entiendo que esto es lo que quería Jesús, que le mire, que pusiera sus ojos en él. Y esto es lo bueno. Puede ser que haya transitado mucho tiempo y las cosas no estén andando muy bien, pero Jesús quiere que cada uno de nosotros levante sus ojos a Él. ¿Cuesta? Cuesta. A esta mujer le habrá costado, quizás tuvo dolor en ese momento, pero lo miró. Y ahí viene la otra parte. Cuando Jesús se acerca, la toca y en ese momento se endereza. Jesús, el que endereza una vida. Allí estamos cada uno de nosotros. Yo no sé cómo ha venido usted a los pies de Cristo o cómo llegó, pero qué grato es saber que Dios puede enderezar la vida de cada uno. Esa columna se enderezó y ¿sabe qué pasó? Glorificó a Dios, dice la palabra. Pero como le decía al principio, la palabra de Dios divide las aguas. Los que creen, los que esperan y los que tratan de enjuiciarle. Había uno allí que era el principal de la sinagoga. Leemos, por favor, el verso número 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces Jesús respondió y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pecero y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de estas ligaduras durante el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El día de reposo, decía el que quería enjuiciar, no era para sanar. Pero Jesús le dice, es tiempo de libertar. Es tiempo de que pueda aquella persona sufriente entender que llegó su momento. No era digna esta mujer. Y dice que es hija de Abraham. Abraham recibió una promesa, te bendeciré. ¿Y qué dice después? Y serás de bendición. La promesa la tenía y a veces parece que nosotros andamos con la promesa y glorificamos a Dios, pero todavía algo nos falta. Parece que no es tanto para nosotros, parece que nos cuesta. Glorificamos a Dios, leemos su palabra, pero algo falta. Quiera Dios que en este día Dios desate ligaduras. Dejó en claro quién estaba oprimiendo a esa mujer. 18 años cautiva, pero hoy es el día en que la liberta. Cantábamos que en esa cruz Él nos dio libertad, ¿sí? Él nos dio, todo lo que recibimos nos dio Él por aquella cruz, por el sacrificio en la cruz. Tanto usted como yo hoy podemos declarar bendición. ¿Por qué? Porque Dios la dio. ¿Cuesta? Sí, pero le vuelvo a decir, cada vez que yo encuentro lo que es hombre o mujer, pongo mi nombre. Si estuvimos aprisionados, frenados, no pudimos deleitarnos delante de la presencia de Dios, que podamos entender que Dios hoy también le llama. Como te llames, poné tu nombre, me llama a mí, dígalo, entiéndalo. Esto es lo que Dios proclama. Dice la palabra que en ese día fue sano y glorificaba a Dios. Quiero que usted interprete que hay tiempos, sí hay tiempos. Hay momentos, hay momentos.
pero la palabra sigue siendo para la iglesia. Compartíamos los símbolos santos anteriormente y uno pensaba, leía a nuestro hermano allí en Primera de Corintios, y quería compartir algo también con ustedes allí en capítulo número 13. Pablo tenía esta facultad de decir cosas que llenan aunque él mismo no lo entendía. Llegaba a decir, cuando era pequeño, hablaba como pequeño, hacía cosas como niño. Pero cuando crecí dejé todas estas cosas. Y habla algo que quería compartir con ustedes y dice, hoy veo como por espejo, oscuramente, pero un día le podré ver cara a cara y sabré cómo he conocido. Yo no sé qué vio Dios en usted, ni tampoco qué vio en mí, pero un día Él nos podrá mostrar, te elegí por esto y por esto, que para nosotros no es mérito. Te elegí porque necesitabas un redentor, te elegí porque necesitabas ser levantado donde estabas caído, te elegí porque necesitaba que alguien se glorifique en mi vida anunciando las buenas de Dios. Entiendo que tendrá esos puntos ahí marcados. Y decimos, Señor, yo no sabía esas cosas. Me preparé después, hice cosas, pero sé que por eso no fue. Creo que Dios nos llamó porque necesitábamos un Salvador. Mujer o varón, en este caso. ¿Cuánto faltó? Y seguiste, y te esforzaste, y seguiste caminando en las cosas de Dios. Hubo días buenos, hubo días de los otros, hubo golpes quizás, malas noticias, problemas, cuántas cosas, pero seguiste viniendo. Aquella mujer no le importó que su vida seguía encorvada, siguió insistiendo buscando de Dios. Siguió queriendo escuchar y mientras algunos decían otra vez esta persona que no encontrará nada en este lugar, ella siguió. Eso también es fe. Eso es fe. No importa el momento, la situación en que cada uno de nosotros está. Si llegaste, hay recompensa. ¿Y cuál es? Dios habla a su corazón. Hoy vemos como por espejo. ¿Y sabe qué? Los espejos en aquel momento no eran como los de ahora. Eran un metal bruñido o pulido. Generalmente era una chapa de bronce y no tenía la nitidez. Él decía, yo veo como por espejo, oscuramente. En la Santa Cena, ¿sabe qué? Es símbolo también de aquello que veía oscuramente Pablo. Porque un día, como dice Apocalipsis, bienaventurados aquellos que son invitados a la boda. Hay algo allá arriba que nos espera también. Seguir caminando, abrazarse a las promesas y esperar en Dios. Su nombre está en este lugar. Allí, como decía aquella mujer, que se esforzó y estuvo, esperó. ¿Y si este es su día? ¿Y si Dios le trajo hasta este lugar para decirle, por esto te elegí, por esto estás acá? Tu problema no te trajo, te traje yo. Los planes no son los que tenés en tu cabeza, sino los que yo ya puse de manifiesto que querías que haga. Abrazarse a Él es sinónimo de entrega y de fe, de esperanza y conciencia de que aquel que habló no miente.